desarrollo de Castilla-La Mancha, gracias a un papel político, y que además es historiador, y entonces como historiador tiene una perspectiva muy amplia de la situación, de cómo han afectado los 30 años, o cómo ha cambiado, los 30 años que llevamos en la Unión Europea. Gracias a ti por tu invitación y también ¿eres Macarena? A Macarena. Sé que estáis haciendo un trabajo sobre el tema y yo encantado de poder colaborar con vosotros. Es verdad que mi oficio es el de historiador. Ahora estoy en política, pero como sabéis muy bien, el español diferencia perfectamente entre el ser y el estar. Soy profesor de universidad, de historia contemporánea, estoy en la política, en este momento como diputado en el Congreso. Y el tema de la incorporación de España a la Unión Europea, que cuando se incorporó no se llamaba Unión Europea, eso forma parte de la evolución, es sin duda alguna uno de los fenómenos que más ha afectado a nuestra historia más reciente. Vosotros tenéis entre 14 y 18 años y por lo tanto habéis nacido en una situación determinada que es muy diferente a la que conocieron vuestros padres y vuestros abuelos. A mí, como profesor de Historia Contemporánea, me gusta mucho siempre tratar de que los alumnos hagan el esfuerzo de comprender que cosas que a ellos les parecen muy lejanas son, sin embargo, históricamente muy cercanas, porque no hace tanto tiempo que han sucedido esos acontecimientos. No hace tanto tiempo que España estaba al margen de Europa. No hace tanto tiempo que España no tenía ni libertad ni democracia y estamos en una situación distinta. Para que os hagáis una idea, cuando España empieza a intentar incorporarse al mercado común es en el año 1962. En 1962 en España había una dictadura, como bien sabéis, y uno de los requisitos para entrar en el mercado común era que hubiera libertad y democracia en todos los estados que aspiraban a ser miembros de ese club. Para comprender qué significa la Unión Europea, qué significó el mercado común, habría que hacer una referencia a por qué surge el mercado común. El mercado común es una respuesta de los países europeos para superar las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial en Europa deja un panorama de desastre y de ruina y de efectos devastadores. Entonces hay unos cuantos políticos iluminados en Alemania y en Francia fundamentalmente que se plantean que nunca más tiene que haber un enfrentamiento de esa naturaleza y que la manera de superarlo es establecer puntos de encuentro, establecer convenios, tratar de elaborar políticas conjuntas, empezando por la política económica. El origen del mercado común es la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que inicialmente son 6 países: Francia, Alemania y Italia y el Benelux. Benelux, Bélgica, Holanda, Países Bajos y Luxemburgo. La respuesta es para que nunca más haya un enfrentamiento en el continente. Por tanto, es muy importante desde el punto de vista de la filosofía política, desde el punto de vista ético y moral, el significado de esa alianza, ¿no? Se trata de superar mediante la diplomacia, mediante la política, mediante el acuerdo, un sistema que les había conducido a enfrentamientos periódicos entre las grandes potencias europeas. ¿Qué significaba Europa entonces para todo el mundo y desde luego para España? Un lugar de privilegio donde esas naciones que se estaban recuperando de la devastación de la Segunda Guerra Mundial empezaron a construir lo que se llama la sociedad del bienestar.
una sociedad que da garantías desde la cuna hasta la tumba, asegurando una vida digna a todos los ciudadanos, garantizándoles el acceso a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a las pensiones y, por tanto, en un espacio además de libertad y de democracia. Fijaros, por tanto, que el proceso de adhesión es un proceso largo y complicado. Empieza en el 62, no se acepta de ninguna manera ni siquiera negociar, y es en el 77 cuando de nuevo, ya con la democracia, cuando de nuevo se inician las conversaciones. Y es en el 79 cuando se formalizan. Y tiene que pasar desde 1979 al 1985, luego el Congreso lo ratifica en enero de 1986, el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea. Estamos hablando de 1986, que por cierto firmó ese tratado solemnemente en el Palacio de Oriente de Madrid, pues un paisano nuestro que se llama Manolo Marín. Manolo Marín era el secretario de Estado de Relaciones con la Comunidad Económica Europea, el ministro era Morán, y los dos, con el presidente del gobierno y el rey, firman el Tratado de Adhesión. ¿Qué significa para España la incorporación a Europa? Significa, desde el punto de vista político, muchos dicen que el fin de la transición. Era el momento en el que nos homologábamos definitivamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, a nuestros países del entorno, porque, y aquí hago un paréntesis, siempre había sido un anhelo de una buena parte de los españoles ser como Europa, después de que nuestro siglo XIX es un siglo de atraso, y también los primeros años del siglo XX de atraso con respecto a Europa. Recordaréis tal vez una frase muy típica para definir esta situación de Ortega y Gasset, cuando dice: España es el problema, Europa es la solución. Entonces todos los regeneracionistas, todos los progresistas, los republicanos, todos aquellos que tenían un anhelo de modernización de España, de recuperación de España, de regeneración de España, querían que España se incorporara a Europa, que España fuera como Europa. Era, por tanto, un anhelo muy sentido. Por eso, para muchos, la entrada de España en Europa significa el fin de la transición, la normalización, nuestra incorporación al entorno más inmediato. España, por razones históricas, es un país europeo, pero es un país de la periferia de Europa y algunas veces, por razones políticas, habíamos estado al margen. Si hablamos en términos económicos, ha habido unos fondos que, por cierto, consiguió que se incluyeran en la arquitectura de la Unión Felipe González, que se llaman los fondos de cohesión. Fondos de cohesión son fondos de ayuda a aquellos países de Europa que tienen una renta per cápita inferior a la media, para conseguir equipararse, para conseguir acortar las distancias entre la renta de los habitantes de los distintos países de Europa. Se plantearon estos fondos de cohesión, son unos fondos de ayuda al desarrollo. Baste recordar, por ejemplo, que desde que nos hemos incorporado a Europa hasta ahora, de cada 10 kilómetros de autovía, más de 4 se han financiado con fondos europeos. Los fondos FEDER, los fondos de desarrollo regional, han supuesto que España haya podido financiar programas de infraestructura básica que han conseguido la modernización de las comunicaciones del país. Es decir, ha habido un esfuerzo de solidaridad verdaderamente impresionante, que nos ha permitido efectivamente dar un salto cualitativo hacia adelante verdaderamente espectacular. Y si alguien sabe también qué significa para España nuestra incorporación a la Unión Europea, son los agricultores. La política agraria común, conocida habitualmente por las siglas la PAC, y el FEOGA, el Fondo de Garantía Agrícola, ha supuesto que nuestros agricultores hayan incrementado su renta en un 30%.
Como veis, el balance desde el punto de vista económico es impresionante, pero luego también hay otras ventajas, tal vez más intangibles, pero igualmente fundamentales, como es lo que ha supuesto para el sistema financiero y para la actividad económica en general la apertura de España a Europa, su incorporación a la internacionalización. Hoy día casi el 80% del comercio exterior que tiene España es con los países de la Unión Europea. No llega al 80%, pero casi, prácticamente. La estabilidad, pese a la crisis del sistema financiero, ha sido fundamental gracias al euro y a lo que supone la moneda única. Y desde el punto de vista político y democrático, la normalización de un sistema de libertades y de democracia que es fundamental. Ahora, ¿es oro todo lo que reluce? No. Ha sido absolutamente fundamental, importantísima, clave nuestra incorporación de España en Europa, por supuesto. Pero es que en este momento Europa, como España, que forma parte de la misma, está viviendo un momento de crisis y de zozobra. Apelo de nuevo a la visión histórica, haciendo un repaso rápido para comprender en qué momento nos encontramos. Antes decía, para España nuestra incorporación ha sido muy importante, ha supuesto todas estas cosas que acabo de explicar, pero en estos 30 últimos años, por tomar la referencia de nuestra incorporación de España a la Unión Europea, han pasado muchas cosas en el mundo, en Europa y en España. En el mundo se ha producido la llamada globalización de la economía, la mundialización. Ha cambiado el sistema económico de arriba abajo, se ha producido además un cambio geopolítico trascendental, simbolizado por la caída del muro de Berlín, 1989. A partir de ese momento Europa se abre también hacia el este. Todos los países que habían sido países llamados satélites de la Unión Soviética se independizan de esa hegemonía de Moscú y quieren entrar en Europa, con el mismo deseo que teníamos los españoles cuando aquí estábamos en un estado totalitario. Eso supone que Europa, que había sido la Europa de los 6, luego la Europa de los 12, en estos momentos sea la Europa de los 28. Y eso implica dificultades de gestión. Y durante estos 30 años han pasado muchas cosas en el mundo, ha cambiado el mapa geopolítico, la economía se ha globalizado, se ha mundializado y Europa ha cambiado también con ocasión de la desaparición del bloque soviético. Pero en este momento estamos en una crisis importante en Europa, que se deriva de dos factores. Uno, la crisis económica y financiera, que afecta plenamente a la economía europea, una respuesta determinada a esos orígenes, ¿no? y por otras causas, la llamada crisis de los refugiados, que con ocasión de la inestabilidad en Oriente Medio, sobre todo como consecuencia de la guerra en Irak y en Irán, supone que haya miles de personas que quieran entrar en Europa, porque Europa, pese al momento difícil actual, sigue siendo un espacio de confort, de bienestar, comparado con la mayor parte de las regiones del mundo. Europa, pese a su declive desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político, sigue siendo la región del mundo donde más calidad de vida hay, donde mayor bienestar hay. Pero, ¿qué consecuencias está teniendo esto? Que por eso lo digo, porque uno de los logros de la Unión Europea es la consolidación de un espacio común de movimientos, la supresión de las fronteras interiores, el espacio Schengen, donde no hay necesidad de pasaporte para ir de un lado a otro, ¿no? Y la crisis de refugiados lo que ha ocasionado es
reverdecimiento del nacionalismo de las naciones que forman parte de Europa, que empiezan a no compartir determinadas políticas comunes. Para muchos, entre los que me encuentro, la única respuesta posible a esta crisis no es menos Europa, tiene que ser más Europa, pero una Europa mejor. De tal manera que ahora se produce una paradoja, que algunos han llamado la impotencia democrática, según la cual en los países que tienen limitada su soberanía, porque eso es lo que significa, y esto es un concepto fundamental, que me gustaría que os quedara claro, la incorporación a Europa significa hacer dejación de parte de la soberanía nacional en favor de una entidad supranacional. Cuestiones que han definido siempre históricamente a la soberanía nacional, como era la política de defensa, la política exterior, la moneda y la política económica, dejan de ser responsabilidad de los gobiernos nacionales para pasar a ser responsabilidad de Europa. Además, recordemos que la Europa que se ha formado en la Unión es la Europa de los Estados, son los Estados los que forman parte de Europa, no las regiones. Esto tiene también sus connotaciones en la política española, por ejemplo en relación con Cataluña. Son los Estados los que forman parte de la Unión. Concluyo esta introducción y pasamos al coloquio. Bueno, yo sé que los chicos han preparado una serie de preguntas. ¿Cómo cree usted que ha afectado la paz a Castilla-La Mancha? ¿Cree que le ha beneficiado o que le ha perjudicado? Le ha beneficiado mucho. Incluso podemos decir, sin exagerar, muchísimo. Lo que he dicho antes con carácter general, en el caso de Castilla-La Mancha, es todavía más claro. Si no hubiese sido por la ayuda de la política agraria comunitaria, la mayor parte de las explotaciones agrícolas no hubieran podido sobrevivir. Y la renta de los agricultores efectivamente ha crecido un 30% por el ingreso de esos recursos de Europa al campo castellano-manchego. ¿Cómo cree que ha cambiado la industria, concretamente la de Castilla-La Mancha, con la entrada a la Unión Europea? El impacto en la industria no es tan clara, tan inmediata, tan nítida como en el caso de la agricultura, donde hay ayudas directas, ¿no? ¿Cómo ha beneficiado? Precisamente con esa internacionalización de nuestra economía y de nuestras finanzas a las que antes me refería. La mayor parte del comercio de las industrias de Castilla-La Mancha, las que tienen capacidad de exportación, exportan a Europa, con el ahorro que supone en las transacciones la pertenencia a la moneda única. Bueno, luego ha habido inversiones, en Puerto Llano algún ejemplo tenemos. ¿Cuál es la postura que adopta su partido respecto al futuro de Puerto Llano y más concretamente del COGAS? Bueno, yo creo que es público y notorio nuestro compromiso con el COGAS. Yo tuve la satisfacción de poner la primera piedra y de estar en la inauguración del COGAS. Santiago, como acabo de recordar, era el alcalde de Puerto Llano y él está en el origen de la posibilidad de que el COGAS se instale en nuestra ciudad y por lo tanto sentimos el COGAS como algo que nos interesa y que nos afecta. Y con el cambio en la política energética, lo que se ha puesto en cuestión es la viabilidad del COGAS desde un punto de vista de la rentabilidad económica. Es difícil su mantenimiento, pero la lucha por su continuidad permanece. Vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos. Sobre el futuro de la industria, que es un tema que interesa especialmente a Puerto Llano, ¿sabes si hay fondos específicos que destine la Unión Europea para la reconversión industrial en fondos mineros? Sí, los fondos mineros, que además ahora hay un nuevo, precisamente en el rato que hemos estado tomando un café con la alcaldesa, hemos estado hablando de que ahora hay otro periodo de fondos mineros en los que se pueden plantear
nuevos proyectos. ¿Usted qué es? Mariano. ¿Cree usted que los fondos europeos han contribuido a disminuir la diferencia económica entre Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas? Sí. Ha habido tres circunstancias, hablo desde el punto de vista histórico, tres circunstancias que han concurrido y que han sido fundamentales para Castilla-La Mancha como región. Sabes que en la Revolución Francesa se hablaba de una trilogía revolucionaria, ¿no? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Yo a veces he hablado de la trilogía que está en la base del desarrollo actual de Castilla-La Mancha. Esa trilogía son la democracia en España, autonomía en Castilla-La Mancha, a partir de 1983, que es cuando se elige el primer gobierno autonómico. Y tres, nuestra incorporación a Europa. Democracia, Castilla-La Mancha, Europa, está en la base de nuestra modernización y de nuestro desarrollo. Sin Europa no tendríamos los kilómetros de autovía que tenemos, no tendríamos las variantes que tenemos. Y de hecho, en Castilla-La Mancha hemos acortado, para mí, hace relativamente poco tiempo, hace 2 o 3 años, 2 años después de que saliera del gobierno, me hicieron una entrevista y me preguntaron qué valoraba más de los años en los que fui presidente. Y mi respuesta fue que durante esos años la desigualdad en Castilla-La Mancha había disminuido, que la cohesión social durante esos años se había reforzado. Pero gracias, entre otras razones, y fundamentalmente a la ayuda europea, a esa gran operación de solidaridad que Europa tenía con España, de la cual Castilla-La Mancha, que éramos beneficiarios número 1, región número 1, con esa categoría a la hora de recibir fondos, precisamente porque teníamos una renta per cápita por debajo de la media, hemos sabido aprovechar y conseguimos disminuir las diferencias notablemente. Un mayor esfuerzo en lo que es específico de Puerto Llano. A mí siempre me ha gustado caracterizar a Puerto Llano como la ciudad de la energía, porque si os dais cuenta, la historia de Puerto Llano y su desarrollo y su crecimiento demográfico y económico siempre ha tenido que ver con una determinada fuente de energía. Es el descubrimiento de las minas de carbón lo que permite a mediados del siglo XIX que Puerto Llano empiece a tener un crecimiento demográfico espectacular. Es luego la inversión en el complejo petroquímico, el intento famoso de la autarquía precisamente de las pizarras bituminosas, ya más recientemente el esfuerzo en la diversificación con la energía solar, con la energía eólica, con experiencias como las del Cobás. Y bueno, yo creo que eso que es una seña de identidad de la ciudad no debe cerrarse, sino que debe potenciarse. Pero al mismo tiempo habrá que hacer un esfuerzo de diversificación. ¿Más preguntas? Aquí tenía otra. ¿Qué opinas sobre los casos de corrupción en España de los partidos políticos a nivel nacional? Bueno, pues es un cáncer cuya metástasis puede acabar con la propia democracia. Es decir, o la democracia acaba con la corrupción, o la corrupción acaba con la democracia. Por decirlo de una manera simplificada, ¿no? Pero para que se comprenda la importancia que le doy a erradicar absolutamente esas prácticas corruptas. Todos los autores coinciden en que una de las diferencias entre un Estado totalitario y dictatorial y un Estado democrático es que lo que se hace en el Estado totalitario y dictatorial se ignora, se desconoce, no se sabe. Y lo que se hace en democracia se acaba sabiendo, inexorablemente. El sistema mismo. Ahora puede haber corrupción en el sistema, pero el sistema no es la corrupción, que esa es la gran diferencia. ¿Más preguntas? Usted que ha sido senador, ¿qué utilidad real tiene el Senado, sobre todo en nuestra región? Este señor que está aquí también ha sido senador más tiempo que yo, porque yo estuve solamente apenas unos meses. Yo creo que el Senado, tal y como está, sirve para muy poco, por no decir que no sirve para nada. Porque tenía que haber una Cámara de los territorios, una Cámara territorial donde estén representadas las comunidades autónomas para que se pudieran dirimir en esa Cámara
en esa Cámara Territorial los conflictos y los enfrentamientos que se producen en todo tipo de cuestiones, de financiación, etc. Sin embargo, el Senado, tal y como está ahora y desde el primer momento, es una Cámara de segunda lectura. Es decir, es una Cámara que hace lo mismo que el Congreso y, por tanto, algunos plantean que es una labor innecesaria. Yo estoy en esa tesis de que el Senado se tiene que transformar. La política subsanal en, por ejemplo, el Parlamento autonómico, ¿debería intervenir la Unión Europea? La Unión Europea interviene cuando, y de hecho lo hace, cuando se hace un uso indebido, un uso inadecuado o una falta de uso de los recursos que transfieren a la comunidad. Es decir, si hay un programa para financiar determinado proyecto y ese proyecto no se ajusta a aquello que se tenía que hacer, o si no se ejecuta en plazo, etc., entonces la Comunidad Europea te pide cuentas.